Nos encontramos acá nuevamente en el quinto capítulo de la serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de 400 millones de años. En los programas anteriores vimos lo que iba ocurriendo sobre el planeta Tierra a lo largo de las eras geológicas. En la era precámbrica vimos indicios del comienzo de la vida originada en el mar. En la era paleozoica vimos cómo algunas de esas formas ganaron la Tierra, seguidas por unos peces que se alimentaban de ellas, que a su vez se fueron convirtiendo en anfibios y reptiles a lo largo de millones de años de cambios evolutivos. Luego recorrimos la era mesozoica y sus tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Durante la era mesozoica se destacan el hecho de que a lo largo de 140 millones de años, los dinosaurios reinaron sobre nuestro planeta. Pero hace unos 65 millones de años, por causas aún debatidas, los dinosaurios y numerosas otras especies de animales y vegetales desaparecieron totalmente de la faz de la Tierra. Con esa intrigante desaparición terminamos el programa anterior. Hoy nos proponemos rastrear qué pasó a lo largo de una nueva era, la Cenozoica, en que los mamíferos se desarrollaron en infinidad de formas y tamaños y adaptados a los más variados ambientes, ya que se los encuentra tanto en las regiones polares como en zonas tropicales, volando por los aires o nadando las profundidades oceánicas. A lo largo de esta era cenozoica, la superficie del planeta se comenzó a perfilar tal como la conocemos en la actualidad. Después de la desaparición de los dinosaurios, los amonites y otros grandes grupos de organismos, comenzó hace 66 millones de años el Cenozoico. Esta era está caracterizada por la evolución explosiva de los mamíferos y de las angiospermas sobre toda la Tierra. El Cenozoico se subdivide en dos periodos, el terciario, de 64 millones de años de duración, y el cuaternario, que es el periodo en el cual vivimos nosotros y que se caracteriza por la aparición del hombre. El Cenozoico es un nombre compuesto de voces griegas que significa vida nueva. Y efectivamente es vida nueva porque es el momento en el que los mamíferos comienzan a ser los dominadores. Tanto es así que se ha llamado a este momento como la edad de los mamíferos. Los mamíferos son aquellos animales que alimentan a sus crías con leche materna. Tienen además pelos, lo que funciona como un mecanismo de aislamiento y de regulación térmica. Esto está asociado al otro carácter que es la homeotermia, que es la generación de calor interno y el mantenimiento de una temperatura corporal constante. La homeotermia es uno de los factores decisivos que permitió a los mamíferos adaptarse a los nuevos ambientes que se fueron originando a medida que el planeta se iba enfriando paulatinamente. Esto representaba una dramática ruptura de aquella uniformidad de climas templados que caracterizó la era anterior. Es por este desarrollo extraordinario de los mamíferos que el periodo terciario es tan interesante para nosotros. Y es sumamente importante, además, porque nosotros como mamíferos reconocemos nuestros orígenes justamente en los comienzos de esta era, cuando aparecen los primeros y más primitivos primates. Como en términos relativos ya nos estamos acercando a nuestro tiempo, hay muchos más indicios de lo que estaba ocurriendo sobre el planeta a todo lo largo de la era cenozoica, por lo que hemos de dedicarle 2 programas a este periodo terciario, uno al terciario temprano y otro al terciario tardío. Hoy les presentaremos eventos del terciario temprano, el más antiguo, que abarca desde 66 millones de años hasta unos 30 millones de años atrás. Los comienzos del Cenozoico están marcados todavía por la existencia de alguna suerte de conexión
del continente sudamericano con América del Norte. Es decir, que hubo algún intercambio. Pero a poco se produce la aislación total del continente sudamericano, que lo iba a transformar en un continente isla por 60 millones de años. En este laboratorio natural se produjo la diferenciación de una cantidad de tipos autóctonos, propios, nativos, exclusivos de este continente, con una variedad enorme. Como hemos visto, los continentes se unieron y separaban muchas veces a lo largo del tiempo geológico. Esta historia de contactos y aislamientos produjo una variedad enorme de faunas sobre todo el planeta. Cuando los continentes estaban unidos, sus faunas se dispersaban por todos los hábitats de esas masas continentales. Pero cuando algunos continentes quedaban separados por mucho tiempo, en ellos se iban desarrollando faunas y floras endémicas, es decir, locales, con tipos de animales y plantas que no existían en otros continentes. Un ejemplo de faunas endémicas se ve actualmente en Australia, que ha estado vagando aislada del resto del mundo a lo largo de decenas de millones de años, y donde se encuentran casi exclusivamente mamíferos marsupiales, como canguros, koalas, y tantos otros animales tan característicos y exclusivos de ese continente. También vimos cómo las masas continentales se unían y al hacerlo sus faunas se mezclaban, se intercambiaban y surgían así nuevas formas. Este fue el caso de América del Sur, que se unió varias veces con América del Norte y en cada ocasión produjo grandes conmociones biológicas. Ahora, en esos movimientos de América del Sur se produjeron también grandes conmociones geológicas, y esto es el producto del movimiento hacia el oeste de la placa sudamericana. Como ya hemos visto, durante la era mesozoica, la placa sudamericana se independiza totalmente de la placa africana. Es así que en la era posterior, la era cenozoica, la placa sudamericana adquiere su máxima movilidad. Esa movilidad la obtiene mediante la subducción de los fondos oceánicos. Los pulsos de máxima actividad originaron periodos de gran actividad sísmica, produciendo terremotos en los puntos de interacción entre las dos placas. A su vez, el hundimiento del fondo oceánico en esa zona de subducción, al ser sometido a enormes presiones, a través de fracturas de la corteza terrestre, que originaron una gran actividad volcánica. Durante el Terciario hubo un nuevo periodo tremendo de actividad volcánica, cubriendo por segunda vez más de la mitad de la Patagonia y comparable por su extensión casi con el vulcanismo jurásico. Pero en este caso el magma es basáltico, es decir que proviene de profundidades mayores que las que vimos en las riolitas del Jurásico. Los basaltos son rocas oscuras que fluyen fácilmente como lavas formando extensas mesetas. La erosión recorta estas mesetas con perfiles abruptos, dando ese paisaje tan característico de la Patagonia. Esas efusiones volcánicas que estaban sucediendo en la región cordillerana también emitieron una gran cantidad de cenizas que se proyectaron al aire y que fueron transportadas por los vientos a muchísimos kilómetros hacia el este. Esas cenizas preservan los restos de una cantidad de fauna, de vertebrados, que están actualmente representados en la parte central de la Patagonia. ¿No es el que está más arriba, está el otro? Qué abundante. Estamos en la gran barranca del Colehuapi, muy conocida en la historia de los mamíferos sudamericanos, porque ha provisto los más ricos documentos de los más aproximadamente 40 millones de años, o sea, desde los 60 millones de años, que son las capas más inferiores, hasta los 20 millones de años, las capas más superiores. Este lugar representa los niveles portadores de mamíferos más antiguos de esta localidad conocida como la Gran Barranca. Se trata justamente de mamíferos que representan los más antiguos conocidos del Terciario inferior, que son testimonios incuestionables
de que el continente sudamericano ya había iniciado su aislación geográfica. Se trata de mamíferos muy pequeños, cuyas dimensiones medias no debieron pasar las de las ratas actuales. Esa es la razón por la que la búsqueda de sus restos debe hacerse minuciosamente, revisando prácticamente en 4 patas los sedimentos, los lugares, y separando poco a poco las piezas, los esqueletales que se van encontrando muy minúsculas. Es admirable cómo los paleontólogos pueden deducir cómo era la fauna de esos tiempos a través de elementos tan diminutos e incompletos. Es que mediante la comparación de esos restos fósiles con formas vivientes, pueden llegar a inferir cómo habrían sido los animales que, por ejemplo, poblaron la región patagónica hace 60 millones de años. Cuando uno estudia los esqueletos de mamíferos del Cenozoico, se pregunta cómo habrá sido el hábitat en que vivían. Veamos algunos vestigios de principios de esta era en la Patagonia argentina. En el Terciario inferior, en esta región de la Patagonia, se depositó una formación sedimentaria de origen fluvial. Este origen está certificado por las areniscas entrecruzadas que vemos aquí enfrente. Los cursos de agua fluvial eran muy intensos y traían madera de distintos tamaños que desembocaba en la costa prácticamente en el nivel del mar. Estas arenas contienen, en la actualidad, madera petrificada que corresponde a distintos grupos vegetales. Por ejemplo, estoy sentado sobre este tronco petrificado de Angiosperma. El grupo de las angiospermas ha sido el que dominó las asociaciones florísticas de esa época. Entre ellas encontramos distintas familias, todas ellas certificando un clima húmedo y cálido. El hecho de que se encuentre tanta madera petrificada en Patagonia se debe a que en aquellos tiempos remotos hubo gran actividad volcánica en esa región. Y esta se cubrió de cenizas volcánicas que sepultaron los árboles en vida, hecho que impidió que se descompusieran sus tejidos por las inclemencias del tiempo. Esas cenizas también sepultaron otros vestigios de vida en Patagonia. Vean, por ejemplo, qué se encontró en depósito de tobas cerca del río Limay. Estamos observando una característica sedimentación de materiales volcánicos, de cenizas volcánicas, que han sido transportadas en forma aérea desde los centros de fusión. Estas importantes formaciones de muchos metros de espesor son el resultado de la continua y sucesiva depositación de materiales livianos, volátiles como la ceniza, y que en este caso probablemente provienen de decenas de kilómetros desde la cordillera. Estas rocas, llamadas tobas, son muy livianas. Están formadas por materiales que se han depositado en una forma muy tranquila, muy lenta, muy suave, y han permitido en algunos casos la conservación de algunas evidencias fósiles. Si bien no es frecuente el hallazgo de yacimientos de insectos fósiles, si tenemos en cuenta las condiciones excepcionales que reinaron en el norte de la Patagonia durante el Terciario inferior, hace más o menos 60 millones de años, estas condiciones permitieron que importantes yacimientos de insectos fósiles quedaran conservados hasta la actualidad con una enorme variedad de formas muy similares desde el punto de vista estructural y morfológico a las formas de insectos actuales, asociados con otros restos animales o vegetales. Estas tobas, que no son nada más que cenizas consolidadas, cenizas volcánicas, se depositaron en su gran mayoría en cuerpos de agua. Si tenemos en cuenta que gran parte de esta fauna está compuesta por organismos de vida acuática, podemos concluir que el medio en el cual ellos vivieron
estaba formado por aguas continentales bien claras, bien oxigenadas, en un clima que pudo haber sido de templado a cálido y hasta subtropical y muy húmedo. Así me imagino cómo debió ser ese ambiente. Estamos, sin embargo, en el norte de la Argentina, a más de 2000 kilómetros del lugar donde se encontraron esos insectos fósiles. Imagínense regiones como esta, en lo que es hoy un semidesierto, como este en la Patagonia. La Patagonia Argentina es realmente un lugar excepcional. En esta vasta región siempre hay formaciones extraordinarias, fósiles de organismos que han vivido hace millones de años. Por ejemplo, acá encontramos una formación de lajas que posiblemente han sido el fondo de algún lago, algo así, donde se encuentran miles de pequeños batracios, de anuros, ranas. Extraordinario. Estas ranas del terciario inferior, es decir, alrededor de 57 millones de años atrás, muestran que a pesar de los millones de años transcurridos desde su aparición, el patrón morfológico general de los anuros varió poco. Estas ranas constituyen un relicto de la fauna que habitó el bloque América del Sur-África durante parte del Mesozoico. Vivían casi completamente en el agua, tanto los renacuajos como los adultos. Este grupo de anuros se extinguió completamente de la parte austral del continente y sus parientes vivientes habitan centenas de kilómetros más al norte en áreas tropicales. Estas ranas son muy elocuentes para conocer cuáles fueron las condiciones climáticas allí prevalentes en ese momento. Intercalados entre coladas volcánicas, encontramos una sucesión de sedimentos de grano fino asociados con tobas, y en estas tobas una muy abundante flora que vivió hace más de 50 millones de años y que nos puede decir mucho sobre los climas que reinaron en esa época. Si abrimos una de estas lajas, vemos que en su interior hay una gran cantidad de hojas fósiles. Aquí, por ejemplo, esta hoja con punta alargada y con bordes enteros. Generalmente las hojas son de tamaño muy grande. Todos estos indicios nos dicen que la flora se ha depositado en condiciones de un clima cálido y húmedo. Así que estamos aquí delante de una flora que representa con mucha probabilidad un bosque húmedo de clima subtropical. No hubo solamente una gran diversidad específica de vegetales en estas latitudes, sino también un gran volumen de biomasa vegetal atestiguado por estas capas de carbón en las cercanías de Pichileucu. A lo largo del periodo terciario se depositaron grandes cantidades de carbón en el sur patagónico, hecho que implica una enorme masa vegetal que solo podría haber existido en climas muy húmedos. Por lo tanto, hay indicios que durante el periodo terciario temprano en Patagonia, el clima era tropical, con una tupida vegetación y fauna de lo más variada. Vean, por ejemplo, lo que fue encontrado en el centro geográfico de la Patagonia. Unos hallazgos impresionantes de reptiles procedentes de la zona de Río Chico, de hace aproximadamente 55 millones de años, corresponden a restos de ofidios que alcanzaron tamaños sorprendentes. Los restos corresponden a fragmentos vertebrales. Si consideramos que una boa actual llega a tener un tamaño vertebral de este tipo, alcanzando unos 10 centímetros de diámetro y unos 3 metros de longitud, estas serpientes habrían llegado a tener tamaños descomunales. Por ejemplo, estos restos vertebrales corresponden a un ofidio que habría tenido unos 10 metros de longitud y unos 20 centímetros de diámetro.
Y finalmente, una serpiente, que sería la más grande conocida, llegaría a tener unos 20 metros de longitud y 40 centímetros de diámetro. La existencia hace 50 millones de años de esa serpiente boa en lo que hoy es Cañadón Vaca, en Chubut, significa que existió entonces un clima cálido, ya que por su gran tamaño y la imposibilidad de protegerse del frío bajo tierra, estos reptiles solo habitan las zonas cálidas de la tierra, donde pueden mantener su actividad el año entero. También la distribución de los cocodrilos fósiles nos permite deducir que en el terciario temprano la isoterma de 10 grados centígrados del mes más frío que se encuentra actualmente entre la región cuyana y el Río de la Plata se hallaba a 1500 kilómetros más al sur en la Patagonia austral. Este paisaje, que está en la línea de la isoterma de 10 grados de hace 50 millones de años, es, como ven ahora, una estepa semiárida. Este clima, más cálido y húmedo de la Patagonia, estaba controlado por dos importantes hechos geológicos. El primero de ellos es que en aquel entonces no existía aún la cordillera patagónica, dado que los mares pacíficos ingresaban hasta la actual región andina. El segundo factor es que América del Sur estaba todavía unida a la península antártica, por lo cual las corrientes circumpolares, que posteriormente enfriaron al continente, no existían aún. Pero de todos modos me cuesta imaginar que esta región haya sido tan tropical que pudo albergar una serpiente tan gigantesca. En cuanto a los mamíferos que habitaron estas latitudes, numerosos estudios permitieron deducir que hubo solamente 3 grandes grupos que se diversificaron en esos tiempos en toda Sudamérica. Ellos fueron los marsupiales, los sedentados, los enartros y los ungulados. La fauna de mamíferos sudamericanos fue muy peculiar, única. Justamente uno de los caracteres de esta singularidad reside en que existieron marsupiales sumamente variados y extraordinarios. Como ustedes saben, los marsupiales son aquellos mamíferos en los que el desarrollo intrauterino es incompleto y es completado fuera del útero, en la bolsa marsupial. Estos marsupiales alcanzaron una diversidad, una variedad extraordinaria y cumplieron los roles más diversos del continente sudamericano. Los hubo desde formas carnívoras, cumpliendo todos los roles de carnívoros, como puede haber sido una forma como esta, hasta formas tan especializadas como esta, que es un equivalente marsupial de un diente de sable, conocido como es el esmilodonte, hasta formas que alcanzaron una adaptación a una vida cavadora, como las de muchos roedores, o otras formas que podríamos llamar como marsupiales monos, arborícolas, y en fin, una variedad realmente extraordinaria. Este ejemplar que hemos encontrado ahora es una mandíbula de un marsupial que fue muy abundante, de un grupo muy abundante en ese entonces acá, y que actualmente está representado por grupos relictuales, casi fósiles vivientes, que están constreñidos en su distribución a los altos bosques andinos de Colombia, Ecuador, Perú. En realidad son formas relictuales, sobrevivientes de grupos que fueron muy abundantes y variados en este momento del tiempo geológico en América del Sur. Aquí tenemos un marsupial de muy pequeño tamaño que en aspecto y hábitos es muy parecido o comparable a aquel que encontramos en la Gran Barranca, si bien no pertenece al mismo grupo.
Estos animales son nocturnos, se puede observar por sus grandes ojos y grandes orejas, y principalmente insectívoro y parcialmente frugívoro. Este resto de marsupial prueba justamente de que los marsupiales en América del Sur, en este momento, fueron variados y tan importantes como lo son actualmente en Australia. Es decir, es un grupo que cumplió roles muy variados y este es uno de ellos, son formas insectívoras. En Australia, los marsupiales evolucionaron en un medio geográfico en que no hubo mamíferos placentarios. Pero en América del Sur, la mayoría de los herbívoros fueron placentarios y de dos grandes grupos, los llamados edentados o cenartros y los ungulados. El término ungulado es informal y hace referencia a aquellos animales que se paran sobre la punta de sus dedos, lo cual les facilita la carrera como una respuesta defensiva a la acción de los predadores. Los ungulados habrían llegado a América del Sur desde América del Norte hace unos 68 millones de años, cuando existió una conexión entre ambas Américas. Nuevamente aislada a Sudamérica, estos ungulados experimentaron una evolución explosiva, espectacular, en donde ocuparon numerosos nichos ecológicos y obtuvieron formas de las más variadas. Los cambios climáticos que acaecieron en Patagonia durante esta época del Terciario inferior hicieron que la vegetación tupida, cerrada, se abriese un poco, lo cual creó ambientes nuevos como praderas o llanuras, hecho que permitía a los animales de la época correr. En estas praderas se constituyó un nuevo nicho ecológico que fue aprovechado por las angiospermas en forma de amplios y difundidos pastizales. En realidad, no todos los mamíferos herbívoros han sido ungulados. Aquellos que llegaron a América del Sur hace 68 millones de años eran digitígrados, pero la mayoría de ellos evolucionaron hacia la condición ungulado, apoyándose sobre la punta de sus dedos y acompañado de la reducción de los dedos laterales. Existen actualmente incontables ungulados en todo el mundo, muchos de los cuales son, además, animales domésticos. Durante el Terciario, determinados linajes de ungulados sudamericanos de pequeño a mediano tamaño desarrollaron adaptaciones a la carrera y al salto como una manera de escapar a los predadores de su época. Sin embargo, hubo otras formas en las cuales la estrategia fue un incremento a la talla. Es el caso del linaje de los toxodontes. Incluso algunas especies podrían haber presentado cuernos. Ejemplificando eso, tenemos aquí el caso de Tribodon, una forma de tamaño gigantesca que presenta una protuberancia en su cráneo que indicaría la presencia de un cuerno notable. Existen actualmente formas parecidas a esos ungulados toxodontes de Sudamérica. Por ejemplo, los rinocerontes. Pero estos animales son oriundos de Asia y África y por lo tanto vienen de linajes totalmente distintos a aquellos animales que se desarrollaron en Patagonia. Esto nos demuestra cómo en ambientes parecidos, distintos animales convergen para cumplir papeles ecológicos semejantes. Esto en biología se ha dado en llamar convergencia adaptativa. Es interesante señalar que la mayor variedad de estos ungulados sudamericanos se conocen bajo el nombre de notoungulados, un término que precisamente quiere decir los ungulados del sur. Ya dijimos que los mamíferos fósiles sudamericanos fueron realmente peculiares. Uno de los grupos que más ha contribuido a dar esta peculiaridad es justamente de los mamíferos edentados. Los mamíferos edentados fueron muy exitosos, tan exitosos que desarrollaron una enorme variedad de tipos, que se extendieron en el tiempo prácticamente durante todo el Cenozoico y llegaron a extinguirse hace 10.000 años muchos de estos grupos, es decir, que muchas de estas formas convivieron con el hombre. Edentados etimológicamente representa animales sin dientes.
En realidad es un nombre impropio, por cuanto esa no es la característica general de todos los sedentados, sino de uno de los grupos, que es el de los osos hormigueros representados en la actualidad. Por el contrario, todos los demás sedentados sí tienen dientes, nada más que esos dientes son todos iguales y carecen de esmalte. Los sedentados alcanzaron una gran variedad. Sin embargo, pueden ser resumidos en dos tipos fundamentales. Uno es el de los pilosos o con pelos, por oposición a aquellos que son los acorazados o loricados, que desarrollaron una caparazón ósea. Acá en la Gran Barranca hemos encontrado numerosos restos de Xenarthra. Estos restos principalmente son placas de la coraza dorsal de armadillos que tienen representantes actuales. Los conocemos vulgarmente como peludos, mulitas, piches, que tienen una amplia distribución en toda Sudamérica. Otro de los edentados acorazados es el grupo de los gliptodontes, una familia ampliamente diversificada, de formas muy grandes, muy voluminosas, lentas, principalmente o casi exclusivamente herbívoras, y dotadas de una caparazón dérmica muy gruesa que seguramente estaría oficiando como una defensa pasiva ante posibles depredadores. El otro gran grupo de Xenarthra es el de los pilosa. Son todas formas que no tenían el cuerpo cubierto por una caparazón dérmica, sino por un espeso cuero y con una abundante cantidad de pelos. Estas formas se pueden subdividir, a su vez, en dos: aquellas que son insectívoras, como los osos hormigueros actuales, y aquellas formas herbívoras que tuvieron una amplia diversificación y que llegaron a desarrollar tipos gigantescos, como el caso del megaterio, que posiblemente sea uno de los mamíferos terrestres de mayor tamaño conocidos. Una de las características de los pilosas es poseer los miembros anteriores dirigidos hacia adentro y garras muy desarrolladas. Estas le permitían, al erguirse en dos patas, quedar tomados de los árboles y de esta manera tener acceso a la vegetación superior. Los únicos representantes actuales de esa gran variedad de pilosos herbívoros que existieron durante millones de años son los perezosos, formas que están en áreas tropicales y que se alimentan exclusivamente de hojas. El megaterio fue sin duda alguna uno de los mamíferos terrestres más grandes que haya poblado la Tierra. Claro que si consideramos algunos mamíferos que viven en el agua, como las ballenas, estas pueden llegar a ser 3 veces más grandes que los megaterios. Lo que pasa es que en el agua no tienen los problemas de la gravedad que tienen que soportar los animales terrestres. Ahora que estamos en temas de aguas marinas, veamos qué convergencia de circunstancias trajo aparejado otro enigma que encierra la Patagonia: la aparición de 2 nuevos grupos de mamíferos en el territorio. La prolongada aislación del continente sudamericano, que hemos estimado en unos 60 millones de años, se vio interrumpida en un momento que estimamos en poco más de 34 millones de años, por la llegada de 2 grupos exóticos, que son los primates y los roedores. Estos 2 grupos se agregan así a todos los grupos nativos que se habían diferenciado durante esa gran y extendida aislación geográfica. No sabemos exactamente de qué continente o qué otro continente vinieron.
Si estamos hablando del periodo terciario, hace unos 34 millones de años atrás, es difícil encontrar una explicación sencilla a este enigma, puesto que los continentes de África y Sudamérica ya estaban muy distanciados el uno del otro. América del Sur pudo haber estado unido en forma intermitente a América del Norte en esa época. Fue un momento de baja actividad en los océanos y, por lo tanto, de un notorio descenso del nivel del mar que pudo permitir el pasaje de este grupo de mamíferos. Durante el terciario, y debido a causas que afectaron a todo el planeta, la Patagonia fue escenario de repetidas transgresiones y regresiones del Océano Atlántico. Solo en las cercanías de la cordillera patagónica, a la altura de la actual ciudad de Bariloche, hubo pequeñas entradas transitorias del Océano Pacífico durante el terciario temprano. Pero hace algo más de 30 millones de años se produjo en todo el mundo un descenso del nivel del mar, un descenso que alcanzó alrededor de 200 metros. Sea por estas bajas de las aguas oceánicas o por otras razones que aún desconocemos, lo cierto es que dos nuevos grupos de mamíferos ingresaron a Sudamérica, los primates y los roedores. Los roedores conforman uno de los grupos de mamíferos más variados y diversos y complicados para su estudio, entre los que se encuentran las ratas, los ratones, las ardillas o los puercoespines, por ejemplo. Se los halla en una gran diversidad de ambientes, desde las selvas hasta los desiertos, y tienen hábitos muy diversos como pueden ser arborícolas o fosoriales. Están caracterizados por poseer una adaptación única del aparato masticatorio que consiste en el gran agrandamiento del primer par de incisivos, que son de crecimiento continuo y con los que roen, y hacia atrás el desarrollo de la batería de dientes yugales con los que procesan el alimento. Los roedores de hace 34 millones de años, que son los más antiguos del continente, ya formaban una fauna de lo más rica y variada. Algunos eran tipos primitivos, que seguramente estaban cercanos a lo que debió ser el grupo invasor. Otros, en cambio, eran formas especializadas, entre las que podemos encontrar a los más antiguos antecesores de las vizcachas vivientes. De todas maneras, en su conjunto, la fauna está indicando climas cálidos y húmedos y el desarrollo de áreas boscosas. No fueron los roedores los únicos nuevos inmigrantes a tierras sudamericanas, porque, como ya dijimos, los primates también llegaron en esa misma época. En Bolivia se han encontrado restos fósiles de primates de hace unos 34 millones de años atrás. Y en Patagonia se los registra a más o menos 20 millones de años atrás. Este es un grupo de paleontólogos de la Argentina y los Estados Unidos buscando fósiles en yacimientos del río Pinturas. Cada día, desde el amanecer hasta el crepúsculo, forgueteamos sobre las rocas buscando pequeños trozos de huesos y dientes. Meteorizándose sobre las rocas hay una amplia gama de mamíferos fósiles que datan de unos 20 millones de años. Entre ellos están los antecesores de los actuales perezosos, varios marsupiales y un gran número de monos. Los monos fósiles de Río Pinturas son en muchos aspectos lo más interesante de esta fauna, ya que nos dan claves de la historia evolutiva y la diversificación de los monos del Nuevo Mundo. Por un lapso relativamente breve de tiempo, que abarca unos 5 o 6 millones de años, vivieron monos en Patagonia. Esto es un hecho sumamente interesante porque en la actualidad los monos viven mucho más al norte, lo que está indicando que en ese momento había condiciones ambientales muy especiales, como el desarrollo de áreas boscosas y climas cálidos y húmedos. Los monos que se han encontrado en Patagonia son en general pequeños. Por ejemplo, en el área del río Pinturas se han encontrado restos que indican la presencia de monitos que no pesaban más de 1 kilo. Los primates son un grupo generalizado de mamíferos entre los que nosotros mismos nos encontramos. Tienen hábitos básicamente arborícolas y una dieta fundamentalmente omnívora. Entre sus características está la de tener un pulgar oponible,
una reducción de la región nasal con una reducción también del sentido del olfato, un agrandamiento de las órbitas y un perfeccionamiento del sentido de la vista, pero quizá uno de los caracteres más sobresalientes sea la encefalización progresiva. Esto es un aumento del tamaño del cerebro con respecto a la talla corporal. El dato sobre el agrandamiento de la corteza cerebral es especialmente importante porque con esta característica se amplía la posibilidad de la memoria, lo que seguramente tiene relación con la inteligencia, elemento distintivo de los seres humanos. Pero en el periodo terciario eso era aún una posibilidad muy remota. Durante este periodo, un nuevo fenómeno habría de influir profundamente sobre todos los organismos vivientes, aunque de una forma muy lenta, casi imperceptible. Por una serie de circunstancias concordantes, las temperaturas sobre todo el planeta se fueron haciendo progresivamente más frías. Dos factores importantes afectaron esos cambios climáticos. Por un lado, las propiedades intrínsecas tanto del agua como del suelo de absorber el calor que les llega del sol. Por otro lado, cómo ese calor es distribuido por todo el planeta a través de las corrientes marinas. Veamos primero cómo el calor solar afecta a las aguas marinas. Mediante el mecanismo de la convección, ese calor es transportado por grandes corrientes convectivas a las profundidades oceánicas. Y con el pasar de los millones de años, se produce el paulatino calentamiento de las aguas. En cambio, si las masas continentales predominan en las latitudes tropicales, el proceso es a la inversa, ya que los continentes se calientan solo durante las horas del día, en superficie, mediante el mecanismo de la conducción, donde el calor penetra solamente algunos centímetros o decímetros. Pero este calor no es retenido por las masas continentales, sino que se pierde rápidamente a la atmósfera durante las horas de la noche. Esto se traduce en una tendencia paulatina al enfriamiento de la corteza terrestre. Pero esos procesos de la convección de las aguas y la conducción de los suelos no explican de por sí los cambios climáticos que ocurrieron a lo largo del terciario. Hay que ver el balance, el equilibrio, que fue cambiando de acuerdo a cómo se iban reubicando las masas continentales en ese colosal rompecabezas, produciendo a su vez cambios en las corrientes marinas sobre el planeta. Como recordarán, a mediados del Mesozoico comenzó el desmembramiento del supercontinente Pangea. Promediando el Cretácico, Sudamérica se separó definitivamente de África, y durante el Terciario, algunos de los mayores fragmentos continentales se colocaron en áreas circunecuatoriales, y eso tuvo grandes consecuencias para el balance térmico de la Tierra. El esquema simple de circulación oceánica que tuvo validez durante la existencia de Pangea ya no estaba en vigencia. Esas dos grandes células de convección de las aguas oceánicas, que habían estado ubicadas una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, fueron reemplazadas paulatinamente, debido a la separación de los continentes, por un sistema de circulación mucho más complejo y por lo tanto no tan efectivo. Durante el periodo terciario, los continentes seguían dispersándose y las aguas circularon en cuencas oceánicas aisladas. Así se produjo la pérdida de energía calórica y esto contribuyó al paulatino enfriamiento del globo. Es decir, que las condiciones ambientales fueron cambiando lentamente durante el periodo terciario hacia climas cada vez más fríos. Pero un nuevo hecho inesperado aceleró dramáticamente ese proceso. El continente antártico, que estuvo unido al sur de la Patagonia a lo largo de las eras paleozoica y mesozoica, a mediados del terciario se separó, y esto trajo consigo grandes consecuencias.
al separarse la península antártica de la Patagonia, se formó el pasaje de Drake y se instalaron corrientes marinas frías alrededor de Antártida. Estas corrientes frías también llegaron hasta los mares subecuatoriales y de este modo contribuyeron al enfriamiento paulatino del hemisferio sur. El desarrollo de corrientes circumpolares frías permitió un aislamiento aún más acentuado de la Antártida. Este aislamiento térmico aceleró el enfriamiento de este continente. El hecho de que el continente antártico estaba ubicado sobre el polo sur hizo que se enfriara paulatinamente y se cubriera de una capa de hielo perenne. Esto a su vez llevó una gran gama de cambios climáticos profundos sobre el resto del globo. Esos cambios en la circulación oceánica provocaron grandes cambios ecológicos sobre el planeta. Por ejemplo, las aguas frías de las zonas polares tienden a ascender y al hacerlo arrastran con ellos una cantidad de nutrientes que al llegar a las zonas superficiales del agua sirven de alimento a una infinidad de organismos, desde los más pequeños, microscópicos, hasta los animales más grandes, las ballenas. Esto provocó una proliferación del plancton marino y de los animales que se alimentan del plancton y de los animales que se alimentan de estos últimos. Entre ellos sufrieron una gran radiación, una gran diversificación, los vertebrados, peces, aves marinas como los pingüinos y los cetáceos. Este modo de alimentación, basado en los organismos más pequeños pero más abundantes del océano, les permitió a las ballenas como esta alcanzar tamaños gigantescos, siendo los animales más grandes que jamás habitaron el planeta. Estos mamíferos marinos, en realidad, comenzaron a migrar hacia el medio acuático a partir de mamíferos terrestres hace aproximadamente unos 50 millones de años. Y a partir de allí sufrieron adaptaciones que los hicieron muy particulares, muy distintos del resto de los mamíferos, y que los llevaron a una perfecta adaptación a su medio ambiente. Es asombroso ver cómo los mamíferos, que habían sido formas pequeñas a lo largo de millones de años, una vez que desaparecieron los dinosaurios, comenzaron una extraordinaria explosión evolutiva. Y tal como los dinosaurios, algunos linajes, tanto terrestres como marinos, demostraron una tendencia al gigantismo. Y bien, hemos terminado así nuestro recorrido por el período terciario temprano en Patagonia. Hagamos un pequeño resumen para ver qué hemos visto en él. Hace unos 68 millones de años, a principios de la era cenozoica, hubo una breve conexión, un puente terrestre entre los dos continentes americanos, a través del cual hubo un intercambio de faunas. Pero una vez que América del Sur se separó completamente de América del Norte y se convirtió en un continente isla por un periodo de unos 63 millones de años, se desarrollaron en el continente sudamericano solo 3 grupos de mamíferos: los marsupiales, los cenartros y los ungulados. Es decir, que aún no habían aparecido en este continente otros grupos de mamíferos que se estaban desarrollando plenamente en otros continentes. Sin embargo, curiosamente, hace 34 millones de años aparecieron 2 nuevos grupos de mamíferos en Sudamérica: los roedores y los primates, sin que sepamos a ciencia cierta de dónde provenían ni cómo llegaron. Con esto en mente los dejamos hoy. En el programa que viene seguiremos viendo los eventos más sobresalientes
que seguían ocurriendo en Patagonia durante el periodo terciario, esta vez el terciario tardío.